Lecciones para los creyentes. Continuemos con la parábola. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18, del 31 al 33. Jesús no estaba refiriéndose a los incrédulos en esta parábola. Estaba hablando de siervos del rey. A este hombre se le había perdonado una gran deuda, salvación, y era llamado siervo del Señor. Aquel a quien él no quiso perdonar era un consiervo. Por ello, podemos llegar a la conclusión de que este es el destino que le espera a un creyente que decide no perdonar. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 34 y 35. Estos versículos muestran tres conceptos principales. Primero, el siervo que no perdona es entregado para ser torturado. Segundo, debe pagar la deuda original, 375 toneladas de oro. Tercero, Dios el Padre hará lo mismo con cualquier creyente que no perdone la ofensa que le haya infligido un hermano. Primero, el siervo que no perdona es entregado para ser torturado. El diccionario define la palabra tortura como dolor físico o moral muy intenso y persistente. Los instigadores de esta tortura son espíritus demoníacos. Dios le da a los torturadores permiso para infligir dolor y agonía de cuerpo y mente a voluntad, aunque seamos creyentes. Muchas veces he orado por distintas personas que no podían recibir sanidad, consuelo o liberación, ya que no liberaban a otros perdonándolos de corazón. Los médicos y los científicos han establecido la conexión existente entre la falta de perdón o la amargura y ciertas enfermedades, como la artritis y el cáncer. Muchos casos de enfermedades mentales están relacionados con la amargura de la falta de perdón. Por lo general, le negamos el perdón a otras personas, pero algunas veces también nos lo negamos a nosotros mismos. Jesús dijo: si tienes algo contra alguien, perdona. Ver Mateo 5:24. Eso nos incluye a nosotros mismos. Si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que Él ha perdonado, aunque ese alguien seamos nosotros mismos? Segundo, el siervo que no perdona debe pagar la deuda original, lo cual es imposible. Este hombre debía hacer algo imposible. Es como que se nos requiera pagar la deuda que Jesús pagó en el Calvario. Perderíamos nuestra salvación. Espera un momento, me dirá usted. Yo creía que una vez que una persona oraba arrepintiéndose de sus pecados y entregándole su vida a Jesús, jamás podría volver a perderse. Si es eso lo que cree, explíqueme por qué Pedro escribió estas palabras. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Pedro estaba hablando de personas que habían escapado del pecado, las contaminaciones del mundo, por medio de la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, se habían enredado de nuevo en el pecado, que podría ser la falta de perdón, y éste los había vencido. Ser vencidos por el pecado significa que no regresaron al Señor y se arrepintieron de su pecado voluntario.
Pedro afirma aquí que dejar el camino de la justicia es peor que no haberlo conocido nunca. En otras palabras, Dios dice que es mejor no haber sido salvo que recibir el regalo de la vida eterna y luego apartarnos de él para siempre. Judas también habla de algunos en la iglesia que estaban 2 veces muertos. Judas 12:13. Estar 2 veces muertos significa que una vez estuvimos muertos sin Cristo, luego se nos dio vida al recibirlo a Él, y después morimos de nuevo al apartarnos de forma permanente de sus caminos. Vemos que muchos se acercarán a Jesús justificándose a sí mismos al decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Ellos lo conocían, lo llamaban Señor y hacían milagros en su nombre. Sin embargo, Él no los conocía a ellos. ¿A quién conocerá Jesús? El apóstol Pablo escribió: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. 1 Corintios 8:3. Dios conoce a los que le aman. Podemos decir: yo amo a Dios, a quien no amo es a este hermano que me hirió. Entonces nos engañamos y no amamos a Dios, porque está escrito: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan 4:20. El engaño es algo terrible, porque los creyentes que se engañan creen con todo su corazón que están en lo cierto. Piensan que son de una manera, cuando en realidad son de otra. Una persona que se niega a obedecer la palabra engaña su propio corazón. ¿No es interesante que muchos que esperan llegar al cielo sean rechazados y que Jesús haya dicho que muchos serán ofendidos en los últimos días? Mateo 24:10. ¿Será que estos 2 grupos están compuestos por las mismas personas? Algunos creyentes se sienten tan atormentados por la falta de perdón que quizá esperen que la muerte les traiga alivio. No obstante, esto no es así. Debemos terminar con la falta de perdón ahora, o nos veremos obligados a pagar lo que es imposible pagar. 3. Dios el Padre hará lo mismo con cualquier creyente que se niegue a perdonar de corazón, sin importar cuán grande haya sido la ofensa o el dolor. Jesús fue muy específico y quiso asegurarse de que comprendiéramos la parábola. En casi todas las parábolas, Jesús no daba la interpretación hasta que sus discípulos se la pedían. Sin embargo, en este caso, no deseaba que quedaran dudas sobre cuán severo sería el juicio para los que se negaran a perdonar. En muchas otras ocasiones, Jesús dejó en claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. Y recordemos que Él no es como nosotros. Cuando Él dice algo, lo dice en serio. Esto no es algo común en la iglesia. Por el contrario, se dan excusas para abrigar la falta de perdón. La misma se considera un pecado menor comparado con la homosexualidad, el adulterio, el robo, las borracheras y otras cosas. No obstante, quienes la practican no heredarán el reino de Dios, así como no lo heredarán aquellos que practican los demás pecados. Algunos creerán que este es un mensaje fuerte, pero yo lo considero un mensaje de misericordia y advertencia, no de juicio severo. ¿Dejará usted que el Espíritu Santo lo convenza ahora, con lo cual podrá experimentar el arrepentimiento genuino y el perdón? ¿O preferirá negarse a perdonar para luego escuchar que el Maestro le dice, apártate, cuando no haya más oportunidad de arrepentirse?